tengo el gusto de saludar al señor alcalde de Madrid, que es don José Luis Martínez Almeida Navascués, que además portavoz nacional de su partido. ¿Qué tal, don José Luis? Buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Mire, le hago una primera pregunta en función de su profesión original. ¿Usted cree que de toda esa playa de abogados del Estado que tiene el Gobierno a su disposición, alguno le podría haber informado al Gobierno de que, primero, no se confina a una población con una orden firmada por un secretario de Estado, y segundo, además, ese no es el instrumental jurídico preciso para una orden de esa envergadura? Sin lugar a dudas, yo creo que si hubieran hecho la consulta, cualquiera de mis compañeros que están en activo tienen la pericia más que suficiente para haberles advertido del ridículo al que se exponían y que confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero dése cuenta de la secuencia cronológica de los hechos. Concluye el Consejo Interterritorial de Sanidad a las 7 de la tarde, aproximadamente 8 de la tarde, a las 10 de la noche ya le envían a la Comunidad de Madrid el ultimátum de 48 horas y con lo cual entenderán que esto es un proceso fruto de la improvisación y de un ánimo político, porque yo creo que ya quedan pocas dudas del ánimo político que tiene este gobierno en relación con la Comunidad de Madrid. El que viva en Madrid hoy y ahora nos esté escuchando, pues seguramente tiene cierto desconcierto, ¿no? O perplejidad. La sensación general es que los madrileños pagan el cabreo por el revés judicial. La sensación es que los madrileños pagan el cabreo por el revés judicial. Sí, creo que eso no lo podemos dudar. Es decir, yo creo que nuevamente es una reacción improvisada, chapucera. El presidente del gobierno ayer en Argelia dijo claramente que iba a hablar con la Comunidad de Madrid, que iba a colaborar, que desde luego iba a respetar el ámbito competencial, y unas horas después nos encontramos con que ha convocado un Consejo de Ministros extraordinarios para decretar el estado de alarma en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid. Por tanto, creo que sí, que se puede afirmar que estamos nuevamente ante una reacción de producciones redondos, si se me permite la expresión, que entendía que tenía que tapar las portadas hoy de los periódicos hablando del bochorno del gobierno en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decidió que la mejor forma de taparlo era precisamente subir la apuesta un poquito más y utilizar un mecanismo constitucional muy gravoso para tratar efectivamente de tapar lo que sucedió ayer en el TSJ. Claro, y el estado de alarma sería un buen instrumento, frenaría la expansión del coronavirus en Madrid. Lo que no tengo dudas en estos momentos, y los madrileños tampoco, es que las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid hace 2 semanas están frenando la expansión. No solo han frenado el aumento de contagios, se ha producido una bajada drástica. Y estos datos, por cierto, ya no los pone en duda ni siquiera el Gobierno de la Nación. En Madrid, en estos momentos, estamos en 468 casos por 100.000 habitantes de tasa de contagiados. Hace 2 semanas estábamos en el entorno de los 850. La pregunta que los madrileños nos hacemos es: ¿por qué el Gobierno de la Nación, en vez de ayudar, impone cuando los datos están bajando de forma tan drástica? Y ya no tasa de contagiados, también hospitalizaciones, también el número de altas cada día está creciendo más, la presión hospitalaria cada vez es menor, y por lo tanto lo que aquí hay es una respuesta desproporcionada por parte del Gobierno de la Nación, quizás frustrado por la eficacia de los datos de la Comunidad de Madrid, por no poder apuntarse la medalla de que son sus medidas, pero que lo que perjudican es gravemente a esta ciudad, la imagen de esta ciudad y la economía de esta ciudad. Y no olvidemos que en último término a España, porque Madrid es la primera comunidad en Producto Interior Bruto, tanto en términos de imagen, en términos económicos, es desastroso. En términos sanitarios, lo que tendrían que hacer es apoyar a la Comunidad de Madrid y sus medidas, que son las que se han revelado verdaderamente eficaces. ¿Cree usted que la reunión a primera hora que está convocada entre Gobierno y Comunidad Autónoma, esto es una especie de ultimátum de Moncloa a Madrid? Sí, o pides tú el estado de alarma o te lo doy yo, te lo ordeno yo. La cogobernanza consistía en que Pedro Sánchez filtró ayer que daba 3 escenarios. 1, que dicte la comunidad la orden con lo que él dice. 2, que pida el estado de alarma a la comunidad con lo que él dice. Y 3, que si no se hace lo que él dice, dicta él el estado de alarma. Esto no es cogobernanza, esto es imposición total y absoluta por parte de Pedro Sánchez, porque al margen del cauce formal, ya sea una orden de la comunidad, ya sea una petición de la comunidad de estado de alarma, ya sea el estado de alarma del Gobierno de la Nación, lo que Pedro Sánchez no permite en ningún caso es que no sean las medidas que él impone a la Comunidad de Madrid. Por tanto, aquí no hay capacidad alguna para el diálogo, y por eso lo que no puede entender Pedro Sánchez es que con los datos de la Comunidad de Madrid, con las actuaciones llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid, nosotros tengamos que adentrarnos en una vía
que es la del Gobierno de la Nación, por cierto, cuyos datos y criterios científicos desconocemos en todo momento, pero lo que sí tenemos es seguridad, que si lo que hay que restringir es la movilidad en la Ciudad de Madrid, gracias a las medidas de Pedro Sánchez, a lo largo de estos días ha aumentado la movilidad interna dentro de la ciudad, que precisamente era lo que se trataba de evitar. Bueno, vamos a ver. El hecho extraordinario que ahora mismo está viviendo la capital de España lastra muchas cosas, no solo el movimiento de los madrileños en el puente o no puente, también la economía de Madrid, de qué manera singular, que es, como usted mismo señalaba hace un momento, la cabeza de puente del crecimiento económico. Los madrileños que quieran salir de ocio, ¿van a poder salir? ¿No van a poder salir? ¿Usted les recomienda que se queden en Madrid? ¿Que sigan trabajando? ¿Qué va a hacer? Por ahora parece que lo que ha lastrado es la salida de los ministros, porque ese retraso del Consejo de Ministros de 8:30 a 12 de la mañana parece ser que obedece a que los ministros ya ayer se habían ido de Madrid, lo cual habla de la improvisación de este gobierno y que no les daba tiempo a volver a las 8:30, lo cual no deja de ser sorprendente que precisamente aquellos que nos piden a los madrileños que nos quedemos hayan tenido que retrasar un Consejo de Ministros tan importante como este para decretar un estado de alarma, porque precisamente como ya se habían ido, no les daba tiempo a volver a la ciudad de Madrid a las 8:30. Lo que yo sí les digo a los madrileños, y de paso a los ministros que vuelvan a Madrid, es que seamos responsables, que limitemos al máximo los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, porque los datos han mejorado y han mejorado considerablemente, pero no es menos cierto que los datos todavía son preocupantes y que por tanto todavía tenemos que seguir muy vigilantes, porque el coronavirus sigue entre nosotros, sigue todavía en unas tasas altas y que por tanto lo que procede es que limitemos la movilidad a aquellos casos que sean estrictamente necesarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente entre que se declare el estado de alarma o que haya una recomendación, no siempre hay que adoptar la medida más gravosa, también hay que apelar a la confianza y la responsabilidad que nos merecen los ciudadanos. Y por eso digo que yo le pido a los madrileños, y también de paso a los ministros que han tenido que volver, que por favor, en la medida de lo posible, se eviten los desplazamientos innecesarios. ¿Alguno de ustedes queréis hacer una pregunta al señor Almeida? Claro, por supuesto. Antonio. Sí, sí, claro. Bueno, buenos días, alcalde. Buenos días, Antonio. Vamos a ver, políticamente, ¿qué hay detrás de esta ofensiva o esta estrategia que está siguiendo el Gobierno de la Nación respecto a la Comunidad de Madrid, que en ningún caso probablemente o seguramente no seguiría frente a una autonomía como la del País Vasco o Cataluña? Eso por un lado. Y por otro, si realmente ayer los técnicos sanitarios del Madrid y del Ministerio de Sanidad estaban poniéndose de acuerdo para consensuar unas medidas desde el punto de vista sanitario, que es lo que nos importa a los ciudadanos, no desde el punto de vista político, y parece que había un principio de acuerdo, y cuando se le lleva esto a Sánchez y dice que de ninguna manera, y por la noche amenaza con el estado de alarma, esa reacción ¿a qué la achaca usted? En primer lugar, tengo que compartir un razonamiento que tú has planteado. ¿Pedro Sánchez se atrevería con otra comunidad autónoma? ¿O siempre hay que ir contra Madrid? ¿O lo fácil es ir contra Madrid? ¿O lo que la política de trincheras, de bloques, que es la que le permite permanecer como presidente del gobierno y gobernar exclusivamente, únicamente para los suyos, es la que le incita a actuar sobre la Comunidad de Madrid? Yo no tengo la más mínima duda de que con otra comunidad autónoma Pedro Sánchez no se atrevería a hacer lo que está haciendo en estos momentos. Y creo que esto responde, en primer lugar, a un ejercicio de soberbia política y, por tanto, que Pedro Sánchez no puede permitir que haya una comunidad autónoma que demuestre que haciendo las cosas de manera distinta, y especialmente si es Madrid, se llega a los resultados que se está exigiendo por parte de Pedro Sánchez y del propio Salvador Illa. Pero a mí no me preocupa ya el ejercicio de soberbia política de Pedro Sánchez, cada uno es responsable de sus actos, sino que linda peligrosamente con el autoritarismo de entender que no se le debe resistir ninguna institución en su vocación irrefrenable por el ejercicio de las funciones de gobierno, y por tanto que ni se le debe resistir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni se le tiene que resistir la Comunidad de Madrid. Y si para eso es necesario desoír los consejos de los técnicos, tiene que hacerlo. La información que yo tengo de la reunión ayer entre la Comunidad de Madrid y los técnicos del Ministerio de Sanidad es que los técnicos del Ministerio de Sanidad avalaron la estrategia de la Comunidad de Madrid, avalaron el esquema de actuación, avalaron las medidas que se pretendían plantear, y que por tanto lo que pasa es que se ha superpuesto una decisión política fruto de la soberbia y del autoritarismo frente a los propios criterios científicos y técnicos. Pero digo, insisto, en la reunión ayer entre la Comunidad de Madrid y los técnicos del Ministerio de Sanidad, la coincidencia fue sustancial en cuanto a las medidas a adoptar
que desde luego no incluían la última ratio, porque no se puede calificar de otra manera el estado de alarma. Es la última ratio cuando se trata de limitar los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos. Tonia quería... Sí, alcalde, buenos días. En calidad de portavoz también nacional del Partido Popular, yo le quería hacer una pregunta. Pablo Iglesias ha tomado como mantra para responder a cualquier cosa de la política de este país al PP, sea el tema que sea. O sea, toda la culpa la tienen ustedes. Esa especie de sentencia que dijo el otro día, ustedes no van a volver al Consejo de Ministros en muchos años, ¿no le da que pensar que quizá, tal como están las cosas ahora mismo en nuestro país, con la profunda hecatombe sanitaria y económica, quizá habría que hacer un esfuerzo para conseguir una gran coalición PSOE-PP? A mí es que Pablo Iglesias, aparte de las bravuconerías y la fanfarronería, tengo que reconocer que me preocupa bastante poco, y lo digo porque electoralmente desde luego es menguante y por tanto tiene que escenificar cualquier tipo de ataque. En segundo lugar, que el PP es objeto preferido de sus ataques, sí, pero igual que lo que la Corona, igual que lo del Poder Judicial, igual que lo es cualquier contrapeso que frente a su mentalidad y frente a la escuela de formación política de la que viene pueda establecerse en España. Y por tanto, desde ese punto de vista, él sabe perfectamente que somos la única alternativa viable al gobierno en estos momentos, que somos la única alternativa para desalojar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias del gobierno de la nación. Pero como digo, a mí me preocupa bastante poco la bravuconería de Pablo Iglesias. Sencillamente es un subalterno de Pedro Sánchez. A mí lo que me preocupa es el presidente del gobierno, que ayer tiene el descaro de decir en relación con la petición de imputación de Pablo Iglesias, por cierto, si no fuera por un privilegio decimonónico, como él mismo decía, de los aforamientos, ya estaría imputado Pablo Iglesias formalmente. Pero a mí lo que me preocupa es que Pedro Sánchez tuviera ayer el desparpajo y el descaro de decir que el gobierno no opina del Poder Judicial ni de las resoluciones judiciales. ¿Quién cree que es Pablo Iglesias? ¿Quién cree que es Alberto Garzón? ¿Quién cree que es Irene Montero? Es el gobierno de España. Es que no puede ignorar Pedro Sánchez que el gobierno de España lo conforma el Partido Socialista, el partido imputado Podemos, el vicepresidente a punto de ser imputado en el Tribunal Supremo, y que las opiniones de Pablo Iglesias no son las opiniones ni de Pablo Iglesias ni de Podemos, que son las opiniones del gobierno de la nación. Y que ahí fuera, aunque le parezca sorprendente a Pedro Sánchez, no se distingue entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se identifica únicamente al gobierno de la nación. Y el descrédito en términos institucionales es tremendo. No se puede tener el descaro por parte de Pedro Sánchez. Y luego me permitirán una reflexión, es decir, con una persona que ha acreditado las virtudes, entre comillas, entiéndame, políticas de Pedro Sánchez, que precisamente es la falta a la palabra dada siempre, la falta al compromiso, incluso los que suscribe por escrito, la permanencia en el poder a toda costa, es muy difícil llegar a acuerdos. Se le han ofrecido pactos, se le han ofrecido hasta 11 pactos de Estado, se ha apoyado el estado de alarma mayoritariamente, se ha apoyado el decreto de nueva normalidad, se ha apoyado el ingreso mínimo vital. Lo que no podemos es ceder frente a Pedro Sánchez en cualquier pretensión autoritaria que tenga, como está sucediendo con el Poder Judicial, con la eventual reforma del Consejo General del Poder Judicial que se está planteando ahora. Que nadie dude que el Partido Popular es un partido de Estado, que es un partido que entiende que los grandes acuerdos son importantes y dan tranquilidad a la ciudadanía. Lo hemos demostrado votando en el Congreso de los Diputados, ofreciendo pactos de Estado, pero la responsabilidad aquí no está en el Partido Popular, la responsabilidad está en Pedro Sánchez, y creo que los españoles ya conocen sobradamente las dotes políticas que tiene. Y Ana Martín, para acabar. Que hay. Buenos días, señor alcalde. Yo creo, esto sí que es opinión personalísima, que se está proyectando una imagen de Madrid como si fuera la Wuhan China del primer trimestre, el epicentro de la pandemia. Yo quería preguntarle a usted, como portavoz nacional del PP, si le han llegado algunos miedos o algunos peros de presidentes regionales del partido, de alcaldes de ciudades costeras, sobre la posible salida de madrileños en este puente. No me ha llegado, y no tengo constancia desde luego de que ningún presidente regional ni ningún alcalde. El antecedente más próximo que teníamos era también la polémica que se levantó en el verano acerca de si los madrileños debíamos o no debíamos salir, y yo puedo garantizarles que tuve unas vacaciones, 2 semanas, y estuve por diversos lugares de España, y en todos vi que se recibía a los madrileños con alegría, entre otras cosas porque económicamente el turismo interior, y en este caso los madrileños tenemos un papel fundamental, jugó a favor de los sectores económicos más castigados como consecuencia de esta crisis, que es la hostelería y que es el turismo. Y por tanto yo creo que aquí no habría reparos. No cabe confundir, por otra parte, lógicamente, que haya reparos con que se quiera que todos adoptemos las medidas de precaución. Y es cierto
lógico que en este caso yo entiendo que en determinadas comunidades autónomas se establezca que haya que adoptar determinadas medidas de precaución, no solo para los madrileños, sino para cualquiera que vaya a esas comunidades autónomas. No es menos cierto que se está proyectando una imagen casi dantesca de Madrid por parte del Gobierno de la Nación, pero les doy un último dato. Es que en estos momentos los datos sanitarios de Madrid nos retrotraen a finales de agosto o principios de septiembre, donde, por cierto, Salvador Illa no decía nada, absolutamente nada de Madrid, pero con una diferencia más que sustancial. Mientras que en agosto y en septiembre iban en escalada, iban en sentido creciente prácticamente desde el mes de julio, ahora, por primera vez en todo este periodo, desde hace 10 días, van en sentido decreciente. Es decir, estamos en el mismo momento que finales de agosto, principios de septiembre, donde Salvador Illa no decía absolutamente nada y, sin embargo, en sentido creciente. Y ahora estamos, como digo, en sentido abiertamente decreciente. Y no lo olvidemos, yo lo que también, y lo digo sinceramente, espero que desde luego esto no sea uno de los primeros actos de campaña electoral de Salvador Illa como candidato a la presidencia de la Generalitat, porque nos podemos esperar de todo y sobre todo lo peor. Y yo espero que no haya una utilización tan partidista, tan política de una situación tan dramática por parte del presidente del Gobierno y por parte del ministro de Sanidad. Así que espero que esto no sea el prólogo de esa campaña electoral. Es el alcalde de Madrid, portavoz nacional de su partido, José Luis Martínez Almeida, al que agradezco en sobremanera estos minutos que nos ha dedicado. Bueno, ahora a trabajar. Tienen ustedes bastante faena hoy, entre que se enteran, no se enteran, qué pasa, no pasa, poner orden, sacar policías, meterlos, en fin, bueno. En eso estamos. De hecho, estoy en la Puerta del Sol, estoy en una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre todo pensando en los madrileños, porque tiene usted toda la razón del mundo. Al final, nosotros podemos tener cierto desconcierto. Lo que no nos podemos permitir desde las instituciones es que sean los ciudadanos los que tengan que sufrir ese desconcierto, ese caos, y sobre todo en este caso sectores económicos, insisto, tan castigados como la hostelería, que no tienen nada claro qué es lo que va a pasar hoy gracias al Gobierno de la Nación. Señor Martínez Almeida, gracias, buenos días. Muy buenos días a ustedes.